No importa en qué etapa de la vida estemos, ni nuestras experiencias pasadas, ni lo que nos depare el futuro. Existimos en el contexto de la cultura. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia e incluso nuestra iglesia, todos se ven afectados por la cultura en la que existen y de forma notable. Aunque hubo otros factores en juego, el cambio de sábado al domingo es un poderoso ejemplo de cómo la cultura de la época influyó sobre la iglesia de forma poderosa y negativa. Lo bueno es que el poder del Evangelio nos da luz, consuelo y fortaleza para enfrentar los desafíos que la cultura pueda ocasionar. Esta semana veremos cómo podemos ser familias de fe, mientras procuramos ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gracias por seguir sintonizándonos. Te invito a que te quedes con nosotros para este nuevo estudio de la Biblia. Gracias por quedarte con nosotros y agradezco a mis amigos también por reunirnos este día para compartir enseñanzas de la Biblia. Denise, ¿nos podrías acompañar en oración, por favor? Claro que sí, haremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y ahora que vamos a empezar, quédate con nosotros, con nuestras mentes y nuestros corazones. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, pues empecemos a hablar en este día de la cultura, algo que es muy debatido, controversial, que es sin duda alguna un foco de atención para cada uno de nosotros, porque la cultura representa grandes rasgos de lo que somos nosotros. Responde preguntas también hacia dónde vamos, quiénes somos, qué es lo que hacemos aquí en la tierra. Y realmente es un foco de atención para la vida del cristiano y para la vida de las personas en general. Realmente la cultura representa grandes aspectos que categorizan valores, principios e incluso también rigen estos núcleos donde las personas convergen. Núcleos en donde las personas comparten ideas y también donde se conforma el carácter, la personalidad de cierta forma de una persona. Me gustaría que primero viéramos un versículo que me compartiste el otro día, Humberto. ¿Cuál era la cita? La podemos encontrar en Hechos 10, 28 y 34. Y sabes que la palabra de Dios es muy clara en este aspecto en cuestión de cómo debemos tratar a las demás personas. Y dice, y le dijo Dios, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y en el 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Desde ahí vemos el ejemplo primario de que no tenemos por qué hacer excepción o diferencia con las personas que convivimos, ¿no? A raíz de su cultura, claro. Así es, y desde luego, muchas veces cuando nos topamos con gente que no es de nuestra propia cultura o no es de la cultura en donde nos desenvolvimos, tendemos a crear ciertos límites. Sí, como una barrera, se hace automáticamente la barrera, ya sea por el idioma, por la forma de expresarse, por el humor o por también el lenguaje y las expresiones, ¿no? Que dichos o palabras o vocabularios que es diferente, ya sea en un mismo idioma. E incluso por sus costumbres y tradiciones también. Comida, música. Forma de vestirse también puede generarnos algo de aceptación o rareza y eso te confunde a la hora de convivir con esas personas. Así es. Y saben, el otro día leía un estudio que se hizo en una universidad colombiana. Ahí describía cómo realmente la cultura impacta la forma de pensar de una persona. Y describía también cómo influyen los valores, haciendo una suposición que cada uno de nosotros fuéramos de diferentes partes del mundo. Lo que para mí como tal vez principal valor sería el amor, el respeto. Para Denise pueden ser secundarios o terciarios, al igual que para ti o para ti, Humberto. Es increíble cómo realmente
la cultura es demasiado grande, demasiado abarcante y cómo puede transformar la vida de una persona. Sin embargo, Dios nos ha dejado estatutos universales en los cuales nos podemos conducir para actuar de una forma honesta, respetuosa, amable, amigable y sobre todo poder compartir un evangelio universal, un evangelio donde también se hable de Cristo en cualquier tipo de cultura y sea entendible. Y que a pesar que en diferentes culturas se adora un tanto diferente, se adora al mismo Dios y se adora con el mismo espíritu y el mismo fervor que llega al trono celestial. Así es. Hay otro versículo que me gustaría que leyéramos que se encuentra en Hechos 15, 19 y 20. Sí, ¿Nos podrías acompañar, Denise, por favor? 15, 19, 20 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y yo creo que este versículo hace referencia a una persona cuando su cultura era diferente y se convierte a nuestra cultura quizás un poco más cristiana, un poco más conservadora, y cómo también hay que tenerles paciencia, ¿verdad? Porque aquellas personas que estaban acostumbradas a una rutina y a una forma de pensar totalmente diferente, se adaptan y empiezan a convertirse en algo totalmente nuevo. Así es, se encontraban en un ambiente diferente, tenían pensamientos distintos, y cuando llega esta persona, muchas veces se intenta adaptar a este nuevo sistema de ideas, valores, y puede ser que nosotros malamente actuemos en consecuencia a cómo actúa esta persona y nosotros tengamos tal vez ciertos límites. Y es que el bagaje cultural no fue formado de un día para otro. Estamos hablando de costumbres, valores, de una vida completa, que cuando llega la transformación, como cristianos tenemos que tener cierta tolerancia para este proceso de cambio, ¿no? De hecho, me gustaría leer algo que dice así. Claro. Dice: nuestra responsabilidad como cristianos es vivir dentro de nuestra cultura lo mejor que podamos, conservando todo lo que esté en armonía con nuestra fe y evitando lo más posible que entre conflicto con ella. Entonces, la verdad es que es muy cierto, ¿no? Tratemos de evitar cualquier conflicto y aprender a respetar las culturas de los demás y siempre tratar de ser influencia positiva para las demás personas, ¿no? Respetar nuestra cultura, respetar la cultura de las demás personas, no juzgar por las diferentes creencias, ¿no?, que ellos tienen, y simplemente como cristianos tratar de reflejar eso, ¿no? El amor de Cristo en nuestras vidas. Y es que, ¿sabes? La morfología del pensamiento del ser humano va directamente ligado a la cultura. Sí. Por ejemplo, para un hindú, la verdad es lo que él tiene concebido. Es algo que toda la vida ha visto, es algo que toda la vida le enseñaron generaciones y generaciones atrás. Así es. El otro día platicaba con una persona y debatíamos. Me decía, ¿cómo va a ser cuando Cristo venga y Él en su pensamiento encuentre que nunca supo esto? ¿Quién le dijo? Es ahí donde también tenemos nosotros el deber de compartir lo que ya sabemos dentro de esta cultura. Y desde luego, me gustaría que viéramos la siguiente cita que se encuentra en Isaías 48:5. Mientras lo buscas, Cristi. Listo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Isaías 48:5 dice así: hace tiempo te lo dije, antes de que sucediera te lo anuncié, para que no digas, mi ídolo lo hizo, mis estatuas de escultura y de fundición mandaron a hacer estas cosas. Así es. Ahora me gustaría que pensáramos un poco cómo el aspecto de la cultura influye realmente y decisivamente en el núcleo familiar. Este versículo nos hace referencia a cómo muchas veces tratamos de justificar también nuestros actos porque la cultura lo hace. Exacto. Pero realmente podemos encontrar que Dios nos ha dejado a través de la palabra que hay normas, leyes que podemos seguir para vivir bien en la tierra, para poder vivir plenamente, sanamente y siempre con la esperanza de verlo por segunda vez. Y que cuando nuestra cultura está en contra de los principios de Dios, ¿no? Oh, sí, sin duda alguna. Es un factor
determinante. Y me gustaría que nos ayudaras a explicar un poco esta situación, Denise, de cómo de pronto, lo que mencionaba Cristi, cómo de pronto a veces tenemos nuestros valores, qué es lo que dice la cultura, cómo reaccionamos ante esta situación que muchas veces y muchos de nosotros nos hemos visto metidos en una situación así como que, ¿y ahora qué hago? Sí, ¿Hasta qué punto debemos ser tolerantes, no? Tiene que haber un límite a la hora de tomar esa decisión. Cuando nuestra cultura no va de acuerdo a la cultura que debe ser divina, ¿verdad? En estos casos, cuando estamos rodeados de una cultura diferente, suele suceder que se crea una subcultura, que estamos en un terreno, en un territorio donde se acostumbra a comer de una forma, se acostumbra a hacer para divertirse ciertas cosas o ciertas costumbres familiares. Se crea una subcultura y podemos ver esto en ejemplos de los pueblos pequeños donde existen las universidades adventistas. No sé, lo pongo como ejemplo, que están en lugares a veces un poco aislados o a veces dentro de la ciudad, pero estás en la ciudad donde está la Universidad Adventista y sientes un aire diferente, pero entras a la universidad y entras al campus y ves la gente vestida diferente, ves que los carros van un poco más lento y se crea una subcultura, y aún así dentro de la subcultura puede haber otra subcultura donde quizás un grupo de personas ya extranjeros que se ven en universidades donde viene gente de fuera, se crean sus grupos, ¿verdad? Sí. Y se adaptan o a veces no se adaptan y se quedan solitos en su grupo. Totalmente, y de hecho la familia es otra cultura dentro de la misma cultura. Exactamente. Se unen dos personas con pensamientos e ideas y familias que ya llevan un hilo de pensamiento. Llega esta persona, conoce a esta otra y de pronto dentro de ese mismo núcleo familiar se crea una nueva cultura. ¿Y cómo es esta conformación? Qué interesante puede ser cuando se toma esta decisión, ¿no?, de formar una familia, cuando hay diferente tipo de culturas, no solamente dentro de este país. O sea, ¿cuántas veces no vemos ejemplos de gente que se casa, un mexicano con un colombiano o con alguna mujer de África, qué sé yo? Y cómo tiene que haber una aceptación y una adaptación de ambas partes para que todo pueda llegar a bien. O sea, es interesante. Sí, aún así es difícil cuando son los dos del mismo... Exacto, tu misma cultura, tu mismo país. Imagínate cuán difícil, ¿no? Ha de ser de que ambos sean de diferentes países, pero es ahí donde entra lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque incluso dentro del mismo país hay culturas diferentes, del norte, sur, centro del país. Y ahora me gustaría lanzar una pregunta al experto para que nos pudiera ayudar en estas dudas que de pronto podemos tener. ¿De qué manera la cultura ejerce influencia directamente para bien o para mal? Quédate con nosotros, volvemos en un momento. La familia latina tiene algunas peculiaridades muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con la cercanía familiar. Y bueno, eso puede ser para bien o para mal, puesto que la presencia de la suegra, los tíos, los sobrinos y cercanos en la misma familia cada fin de semana puede ser, pues, opresor o puede ser liberador. Así que es bueno aprender a visualizar la bendición de tener una familia cercana. Cuando hablamos de un compromiso religioso, que es otro elemento de la familia en el ámbito latino, hemos heredado el catolicismo, la iglesia evangélica o bien adventistas. Esto puede ser para bien o para mal, puesto que, bueno, seguimos en la cultura de nuestra religión o podemos tener un choque de ideas si alguno de nosotros proviene de algún otro concepto. Pudiéramos también pensar en el compromiso financiero. Definitivamente papá y mamá tienen que trabajar, sea algún trabajo en casa, sea pues salir esporádicamente, y eso puede también traer algunos desafíos a la familia. Y bueno, que mencionar el aspecto también de las redes sociales, porque pues todos ahora estamos envueltos en las famosas internet, ¿verdad?, donde nuestros dispositivos están conectados aquí y allá, y para bien o para mal, puesto que pues qué niño, ¿verdad?, no está allí, ¿verdad?, buscando tener el mejor celular para poder interactuar con sus amigos, o bien, pues ser víctima, ¿verdad?, de alguno de esos tremendos
pues, amenazas que significan, ¿verdad?, estas redes. Así que, bueno, la familia latina necesita despertar a capitalizar y verse favorecido con este entorno para que se construya para la honra y gloria de Dios. Agradecemos al experto por su respuesta tan precisa y te agradecemos a ti por quedarte con nosotros. Continuamos debatiendo este tema que sin duda alguna es uno de los principales focos en los cuales nosotros podemos centrarnos para también ver cuando una familia experimenta un cambio. Sí. Y realmente cómo aceptan los cambios la familia, cómo nosotros de estar en una cultura y movernos a otra cultura afecta también no solo nuestra propia integridad como personas, como los valores, el sistema en cómo nosotros reaccionamos a diversas eventualidades, sino también cómo impacta a los hijos, claro, a los esposos, a las esposas, cuando de pronto uno de los integrantes de la familia sale del núcleo porque quiere tal vez estudiar en alguna parte del mundo o quiere buscar una nueva experiencia, claro, por decirlo de alguna forma. Hoy en día, en el siglo XXI, en el que estamos envueltos con tantas oportunidades, con tantos crecimientos y emprendimientos que se pueden realizar, es imprescindible hablar de los cambios. Y me gustaría que ustedes me pudieran contestar la siguiente pregunta. ¿Qué método usan ustedes para enfrentar los cambios y cómo estos cambios pueden usarlos ustedes para unir a su familia? Bueno, mira, fíjate que estos cambios que las familias les sucede, pueden ser que se cambiaron de país, como dices tú, se mudaron a otro estado, a otro municipio, o se cambiaron de escuelas. Todos estos cambios, a pesar de que sí pueden ser un poco negativos y pueden traer un poco de tristezas porque vas a extrañar a gente que dejas atrás, pueden también ser muy enriquecedores, y es ahí donde yo quiero hacer énfasis en que también los cambios son buenos, ¿no? También puedes aprender y te vuelves más versátil como personas, te expandes un poquito más en el modo de pensar, en la perspectiva, y yo creo que viéndolo y tomando ese enfoque positivo sería mi herramienta, ¿no? Quizás fue lo que mis padres me enseñaron, a que el cambio no siempre es malo, claro, que el cambio puede ser difícil al principio, pero después puede ser enriquecedor y podemos mejorar de una manera pues diferente a la que si nos hubiéramos quedado en el mismo territorio. Así es importante que como padres le demos esa información extra a los hijos, ¿no? Del por qué están pasando las cosas, porque si solamente tomamos la decisión de cambiar o por el trabajo o por la vida, pero no le decimos que el salir de esa zona de confort o qué es lo que viene mejor, pues el niño o el adolescente se queda solamente con lo malo, ¿no? Sí. Pero bueno, vas a conocer nuevas personas, claro, en esta universidad que vas a ir ahora tiene mayor oferta educativa, o no sé, mostrarle un panorama más amplio de las oportunidades. Un panorama amplio para que de esta forma, bueno, pues podamos ver lo positivo, que es lo que tú mencionas, ¿no? Claro. Así es. Cristin, ¿te gustaría compartirnos algo de cómo los cambios pueden ser una parte positiva? Que no realmente los cambios siempre traen una influencia negativa a la vida, sino que realmente hay puntos muy buenos en los cuales el cambio es bueno. Yo creo que eso va a tener mucho que ver en la manera en la que nosotros tomemos las cosas, porque lo podemos tomar como un reto o como una amenaza, ¿no? Cualquier cosa que sea diferente a lo que estamos acostumbrados siempre nos va a causar miedo, toda la vida. Entonces, si nosotros tomamos eso como un reto, como oportunidades, no va a ser fácil. Hay que tener bien en cuenta que no va a ser fácil, independientemente del cambio que sea, va a ser un proceso, pero tenemos que ir, ahora sí que mentalizados con una actitud positiva en que nos va a generar algo mejor. Y yo creo que algo que es lo más importante es tener bien en cuenta que muchas veces Dios, para prepararnos como mejores profesionales o crecer espiritualmente, necesita que salgamos de nuestra zona de confort para poder crecer como personas, y entender que a veces Dios permite ese tipo de cosas para poder crecer y para seguir aferrándonos a él y crecer, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida.
En lo personal, yo estoy muy agradecida a los cambios de mi vida, porque si no hubieran sido por esos cambios que hayan sido decisiones de mis padres o quizás también parte de un plan que Dios tenía para nosotros, gracias a estos cambios soy quien soy y he aprendido tantas cosas que no lo hubiera hecho si estos cambios no hubieran sucedido en mi vida. Así es, y sin duda alguna cada uno de los aportes que ustedes han comentado aquí es preciso, porque cuando nosotros estamos con Dios y estamos tomados de la mano de Él, cualquier cambio siempre va a funcionar de manera positiva. Y hay que tener una actitud optimista ante estos cambios. Y reconocer de que Dios está en control de todo y que si sucedió es por algo. Porque y es que como seres humanos nosotros tenemos una visión más corta a la que Dios tiene hacia nosotros, ¿no? Entonces, si realmente estamos apegados a Dios y en su dirección, pues cualquier cambio debemos de aceptarlo porque sabemos que Él no está viendo aquí, sino está viendo más allá en nuestro desarrollo profesional, espiritual y familiar. Que muchas veces nuestros mismos planes van a afectar nuestra vida y Él los cambia porque sabe que nuestros planes quizá no son los correctos. Y en ese momento no lo entendemos, pero si nosotros estamos tomados de la mano de Dios, lo vamos a ver de esa manera, ¿no? Es por eso que todo cambio debe ser puesto en las manos de Dios y yo creo que de esa manera es la mejor manera de afrontar los cambios dentro de la familia. Y que de hecho, desde el primer cambio que hizo en la humanidad, que fue a nivel global y completo, cuando las personas en la tierra estaban construyendo la Torre de Babel y en ese momento cambió el lenguaje, cambió incluso algunas formas en las cuales interaccionaban entre ellos, es ahí ese momento en donde partieron todos y se crearon las diversas culturas. Es ahí donde comenzó a reformarse la tierra, hablando en un contexto de sociedad, y comenzaron a ver diferentes ideas, diferentes formas de realizar las cosas. Y les preguntaba esto de los cambios en la familia, porque realmente es importante tener bien en cuenta cómo nosotros podemos tener herramientas para poder enfrentar estos cambios. Y estar preparados, ¿verdad? Así es, y ahora más en el siglo XXI. Ok, este siglo XXI que nos llega con nuevas oportunidades, que nos llega con nuevas ofertas, tanto de trabajo, ofertas de crecimiento, y que realmente hay personas en las cuales podemos, al momento de platicar, perdernos un poco. Realmente debemos de estar sólidos en lo que creemos, cuáles son nuestros valores, cuáles son los principios, y como ya lo veníamos comentando, Dios nos ha dejado estatutos, preceptos en los cuales nosotros podemos fundamentarnos y de ahí poder partir, ir a cualquier parte del mundo y siempre poder servirle a Dios de la mejor forma. Exactamente. En base a esto, fíjate, hay un texto que me gustaría darle lectura. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? O sea, a la hora de ir a otro lugar. Y esta cita que les mostraba y que les decía que también está interesante acerca del tema que estamos hablando, lo podemos encontrar ahí en Romanos 1, 16 y 17, si gustan buscarlo en sus hogares. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el 17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se ve reflejada por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, no solamente tenemos la obligación de mostrar, sino llevarlo con orgullo, ¿verdad? Nuestra fe, nuestras creencias, y que algo cultural, o sea, no nos vaya a cambiar nuestra creencia hacia la perspectiva que tenemos hacia Dios, ¿no? Porque muchas veces hablábamos de límites, y que tratamos de adaptarnos, pero que esa adaptación no nos haga cambiar nuestra ideología religiosa o nuestras creencias. Y que además es algo bastante increíble poder disfrutar la fe que tenemos, disfrutar en lo que creemos, porque muchas veces nos podemos centrar en las limitaciones y podemos sentir como la carga o esa opresión de que no podemos hacer ciertas cosas. Al contrario, disfrutar de que realmente al hacer lo que Dios dice y lo que Dios nos muestra en la Biblia, es como mejor vamos a vivir, como seremos más felices. Exactamente. Así es. Y bueno, yo tengo un versículo que se encuentra en Mateo 28, 5, 6 y 7, y dice así: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres:
no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí les veréis. He aquí os lo he dicho. Y lo interesante de este versículo es que el escenario que vemos en estos versículos es que estas mujeres llegaron a la tumba, no encontraron al Señor y fueron las primeras en saber que, bueno, fueron una de las primeras en saber que Él ya no estaba en la tumba, que había resucitado. Y la forma en cómo se aplica esto al estudio de hoy es ¿qué hacer cuando la familia es la primera generación adventista? O sea, cuando después de que varias generaciones de esa familia hayan sido de alguna otra religión, ya sea católica, evangélica, lo que sea, cuando les llega el mensaje a la familia, ¿qué hacer, no? Y como lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Cuando la cultura cambia, cuando uno entra a la iglesia y es muy diferente a lo que tenía, lo que vivía y lo que se pensaba fuera de la iglesia, y es ahí donde se ven estos cambios de cultura en las familias de una forma espiritual y es lo que vemos aquí. Las mujeres fueron las primeras en saber del evangelio, qué hacer con eso, aplicándolo a nuestro estudio, qué hacer cuando tú tienes la fe. Y recalcar que Dios no vino por una religión, ¿no? Sino por un pueblo. Así es. Entonces, por una creencia. Exacto, por una creencia. Y me gustaría leer en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no perezca, mas tenga vida eterna. Qué bonito. Entonces es una promesa yo creo que muy bonita y engloba todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Que Dios vino por cada uno, nos ama tanto a todos, independientemente de la cultura, independientemente de las creencias. Él vino por nosotros, dio su vida por nosotros para que estemos todos juntos y tengamos una vida eterna. Entonces, pues aferrarnos a eso, ¿no? Respetar lo que los demás piensan, nunca dejar de dar, obviamente, nuestro mensaje de que Cristo vino aquí y vino y te ama, porque aún así, como hay mucha gente que cree en muchas cosas, hay mucha gente que no tiene ni la menor idea, ¿verdad? Entonces es nuestro trabajo también ir y repartir ese mensaje para dar esperanza a las personas que no lo saben. Así es, ser especialmente los mensajeros del siglo XXI. Así es. Te agradecemos porque te hayas quedado con nosotros a aprender más de la Biblia y te esperamos en el siguiente capítulo.